es una mesa magnífica porque el tema en sí mismo es magnífico. Y yo pensaba que tenía la suerte, efectivamente, de que presentaba la parte mejor, ¿no? Porque, por lo menos en mi entorno, las aspiraciones que recojo, tanto mis alumnos en el aula como en mis amistades, entre compañeros, en la universidad también, es que todos estamos de acuerdo que queremos morir en paz, que queremos morir con una muerte digna y que queremos sentirnos acompañados, cuidados y sin dolor, ¿no? Porque gracias a Dios la medicina ha avanzado tanto que en muchos casos es posible pues, morirse en ese dolor que en el fondo es la causa de grandes aflicciones, ¿no? Y tengo la suerte, por tanto, de presentar un hospital cuya misión es cuidar a los enfermos terminales, especialmente los que tienen enfermedades neurodegenerativas, personas de edad avanzada, en el último tramo de su vida. Y este hospital no es ciencia ficción, tiene su sede en Madrid, en el barrio de La Latina, y está abierto a personas de cualquier creencia, de cualquier sexo, de cualquier raza. También, independientemente de su poder adquisitivo, ¿no? Cualquiera puede ir a este hospital y todo el mundo va a ser atendido pues, como lo que es, como una persona, ¿no? Entonces, para el cuidado de la persona se necesitan muchos aspectos o muchas dimensiones, ¿no? Por eso, en esta sesión tenemos distintos ponentes, porque cada uno tiene una misión para lograr que efectivamente se cuide al enfermo. En primer lugar tenemos al doctor Rocafort, que es el director médico del Hospital Laguna, doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, ha hecho 2 másteres, uno en cuidados paliativos, ¿no? Y el otro en gestión clínica, y presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Hasta el 2012. Con él viene también Encarna Pérez, que es enfermera, y doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos y me ha parecido muy interesante que ha realizado distintas instancias para mejorar su formación profesional en cuidados paliativos en el Reino Unido, ¿no? En distintos hospitales o lo que en Inglaterra se llaman hospice, para los que no lo sepan, ¿no? Que son centros especializados en cuidados paliativos, ¿no? Como San Joseph, San Wilfrid, el Mental Sertal Hospice y San Catherine Hospice. También tenemos con nosotros a Alonso García de la Puente, que es el director del equipo psicosocial, que esta mañana demandábamos la presencia de un psicólogo en este congreso, ¿no? Porque tienen mucho que decir respecto a la parte emotiva y yo como humanista también digo, ¿no? Esa parte espiritual que la persona tiene y que emerge de modo especial cuando uno está al final de la vida, ¿no? Y junto con el doctor Alonso García de la Puente, ¿no? Que tiene bastante experiencia en centros también de cuidados paliativos, tenemos a Sandra Saliente, que es la persona que colabora en todo el aspecto en el departamento farmacéutico, ¿no? Y es especialista aparte de licenciada en farmacia, ¿no? En farmacia hospitalaria, y ha trabajado en distintos centros hospitalarios en este ámbito de conocimiento, ¿no? También ha colaborado en Médicos Sin Fronteras y en sus tiempos libres, ¿no? Ha realizado distintas acciones de voluntariado, en concreto acción contra el hambre, ¿no? Y ha estado aportando ahí como profesional en personas como especialmente necesitadas. Entonces, más que seguir hablando yo, creo que es el momento de que empiece por pleno derecho la sesión y le doy la palabra al doctor Rocafort y entre los distintos ponentes se irán dando ellos mismos la palabra. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. La verdad es que es un gusto participar en este congreso. Muy agradecidos a la organización y también
es una maravilla porque normalmente no suele ser así, que las participaciones en los congresos no sean una ponencia aislada nuestra, por ejemplo, de un médico, sino que nos hayáis llamado al equipo, ¿no? Y que esto va a ser prácticamente una participación de equipo, porque realmente de eso queremos hablar, ¿no? Entre los cuatro, de la importancia de coordinarse bien en equipo para hacer bien esto que llamamos cuidados paliativos. Nos hemos planteado un cuarto de hora nada más cada uno para intentar que haya luego sitio para el debate. Creo que es esencial que dejemos tiempo para las preguntas que nos puedan ir haciendo los asistentes. Estoy impresionado con el número de 300 personas casi que tenemos por delante. Y bueno, yo para poder hablar durante este cuarto de hora no he preparado diapositivas. Creo que para una cosa tan rápida no merecía la pena, era más importante hablar. Y quería comentar tan solo 8 ideas clave que he preparado, ¿no? Desde esta perspectiva médica dentro de un equipo interdisciplinar. También he llamado hace un ratito a mi compañero Alberto Alonso, que ha dado la ponencia por la mañana, a la que yo no he podido asistir para no pisarnos, ¿no? O sea, doy por bueno todo lo que ha comentado el doctor Alonso Babarro, por supuesto, y voy a intentar no repetirme con lo que ha dicho él. En primer lugar, la primera idea clave que quería comentar, que es muy obvia, es que vamos a morir todos. Vamos a morir los que estamos en este chat, todos los 300 en algún momento. O sea que empiezo con malas noticias. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, malas noticias o buenas noticias, ¿no? Decía Steve Jobs en una legendaria charla de la Universidad de Stanford, decía que la muerte es el mejor invento de la vida, porque cambia lo viejo por lo nuevo, renueva la sociedad. O sea, desde un punto de vista social, la muerte está bien inventada, digamos, ¿no? Pero claro, nos duele la pérdida y nos da mucho vértigo mirar nuestra propia muerte. ¿Por qué comento esto? Pues porque cualquier cosa que vayamos a comentar en la siguiente hora, tenemos que verla también en primera persona. Es decir, no podemos ver la muerte como algo lejano, algo que les pasa a otras personas, porque entonces no la comprenderemos bien. Hay que normalizarla, ¿no? Hay que pensar que es normal y también que es normal que dentro de un proceso de morir que es extraño para nosotros por desconocido, haya sufrimiento alrededor del proceso de morir, ¿no? Por eso a mí me gusta decir, nosotros en esta hora no vamos a hablar de eutanasia ni de suicidio asistido, pero a mí me gusta decir que al paciente que pide la eutanasia también hay que entenderle y comprenderle, no hay que criminalizarle, ¿no? Hay que ver qué es lo que pide para poderle dar respuesta. Y por eso tenemos que ser empáticos, y para ser empáticos necesitamos ver la muerte en primera persona. La segunda idea que quería traer es que morir no es fácil. Morir, que no es un momento, es un proceso. Quizás todos vemos la muerte como un momento, ¿no? Paso de estar vivo a otra situación que es estar muerto. Pero morir realmente es un proceso largo que puede durar semanas o meses y en el que uno va entrando en una situación de declive, va teniendo síntomas, va teniendo diversas circunstancias y ese proceso es un proceso complicado. Y eso quiere decir que si nosotros como profesionales sanitarios y desde mi perspectiva como médicos dejamos abandonado al paciente que está atravesando ese proceso de morir, le estamos abocando al sufrimiento con total seguridad. O sea que esa sería una primera gran conclusión. Si nosotros no hacemos nada, simplemente estamos pasivos ante el paciente que está en proceso de morir, le estaríamos abandonando, esto lo dice la propia Organización Médica Colegial, y le estamos abocando al sufrimiento seguro. Entonces, esto desde la perspectiva del muriente, del que está muriendo, tiene otra consecuencia o otra conclusión, que es, si usted está muriendo, más le vale acompañarse bien, acompañarse de un sistema sanitario, de unos profesionales sanitarios que sepan hacer lo que hay que hacer con una persona que está muriendo para evitar el sufrimiento. Hasta ahora lo que he contado ha sido un poco negativo, ¿no? Vamos a morir todos, morir es difícil. Voy a empezar con las buenas noticias. Entonces, el tercer punto que yo quería comentar, que es una muy buena noticia, es que el conocimiento sobre este proceso de morir ha evolucionado muchísimo en los últimos 40 años. Es decir, de abordar el sufrimiento de otra persona que está muriendo desde el desconocimiento, que es lo que se hacía hace 40 años, a lo que se hace ahora, que es
desde una perspectiva científica, desde una perspectiva profesional, con procedimientos muy claros de qué hay que hacer para que una persona no sufra, hay un abismo de lo que ha pasado en estos años. Entonces, hoy en día se puede morir bien gracias a que miles de personas se han dedicado a estudiar el proceso de morir y a encontrar las soluciones, ¿no? Eso hace que los cuidados paliativos sean esa maravilla de la que ustedes han hablado en las ponencias previas continuamente, ¿no? A mí me da un poco de pena que últimamente solo se habla bien o también de los cuidados paliativos en relación con la eutanasia, ¿no? Y muchas veces cuando hablo en foros políticos les digo, ¿dónde estaban ustedes hace 4 años o hace 5 años, ¿no? Cuando necesitábamos que se hablara bien de los cuidados paliativos, no porque estaba la amenaza de la eutanasia, sino tienen sentido por sí mismos, ¿no? Cuando una persona está muriendo, se le puede ayudar desde los cuidados paliativos. Cuarto punto. El sufrimiento, este sufrimiento que ya se conoce mejor, en realidad no tiene tanto que ver con el sufrimiento físico. Me refiero al sufrimiento en el proceso de morir siempre, ¿eh? Entonces, el sufrimiento físico, en el conjunto del sufrimiento que rodea a una persona que está muriendo, es menos frecuente, o sea, bueno, es frecuente, pero quiero decir, es menos importante. Lo que realmente hace sufrir son otras cosas y mucho más manejable. Entonces, si entre los 300 participantes que tenemos hoy en el Congreso, supongo que hay muchos alumnos, pues seguramente como alumnos os habrán enseñado que podéis tratar el dolor pues con analgésicos, con la escalera analgésica, que podéis tratar el delirio, no lo podéis valorar pues con una escala de Pfeiffer y que además lo podéis tratar con neurolépticos. Seguro que os han dado clases sobre esto, pero ahora lo que os tengo que decir es que esto está bien. Al enfermo hay que quitarle los síntomas que llamamos, pero os vais a encontrar relacionado con la muerte mucho más sufrimiento que no tiene que ver solo con los síntomas. Y esto seguro que no lo hemos enseñado también en las facultades, ¿no? Y entonces ahora, ¿por qué sufre entonces el paciente que está muriendo? Pues yo diría, sufre mucho, por ejemplo, ya se ha hablado, ¿no? en otros momentos de congreso, sufre por la soledad, sufre por el abandono. Por ejemplo, ahora la pandemia del COVID ha puesto sobre la mesa todo lo que es el aislamiento del enfermo que está muriendo, la no presencia de sus familiares en los hospitales, el que no vayan a verles a casa. Esto les hace sufrir mucho más, ¿no? Soledad y abandono, pero también la desesperanza, el ser una carga para los demás. Seguro que Alonso, nuestro psicólogo, luego les va a hablar sobre esto y entonces ahora la idea es, claro, entonces el sufrimiento no tiene que ver con el dolor o con el delirium, con eso que nos han enseñado durante la carrera, nos están enseñando. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo se trata eso, no? ¿Qué puedo hacer yo entonces ahora como médico para tratar eso? Y aquí viene pues el quinto punto o la quinta recomendación. Si ustedes quieren controlar el sufrimiento de las personas, el sufrimiento que va más allá de lo físico, necesitan un equipo. Porque solo no lo van a poder hacer. ¿Por qué se necesita un equipo? Pues para empezar por la valoración. A ese enfermo que está sufriendo porque se está muriendo, hay que valorarle en muchas dimensiones. Ya se ha hablado previamente, pero sobre todo son la física, la psicológica, la social y la espiritual. Básicamente tenemos esas 4 dimensiones. Y un médico no lo puede valorar él solo. No porque no sepa, sino porque se necesitan diferentes miradas. Una persona puede valorar las 4 dimensiones, pero lo que hemos aprendido en estos 40 años es que la combinación de 4 miradas diferentes, de 4 profesionales con perspectivas diferentes, mejora la valoración y la percepción del sufrimiento. Y entre esos 4 o 5 o 6 profesionales pueden hacer un plan de cuidados muchísimo mejor para ese paciente, ¿no? Entonces, se necesita un equipo. Y ahora uno dice, estarán diciendo nuestros estudiantes, claro, y entonces, ¿de dónde saco yo el equipo? Porque yo, como médico de familia, como médico internista, como geriatra, voy a enfrentarme a pacientes que están muriendo, pero no tengo un equipo de cuidados paliativos porque yo no soy paliativista, soy geriatra o soy internista, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, aquí lo que quería explicar es que
la organización de los cuidados paliativos se hace en 2 niveles. Esto también está inventado. Así es como funciona y así es como está diseñado también en España por el Ministerio de Sanidad y por las 17 comunidades autónomas. 2 niveles significa que un internista, un oncólogo, un geriatra, un médico de familia va a tener a su cargo y va a ser responsable de pacientes que están muriendo y va a tener que resolver las situaciones de esos pacientes. Para eso va a necesitar su conocimiento y va a necesitar tener a mano un equipo al que consultar cuando tenga dudas de cómo hacer algo. Ese es el equipo que va a ser multidisciplinar. Y luego, si un paciente es especialmente complejo, ese médico de familia, ese internista, va a poder derivarle o va a poder hacer una interconsulta a un equipo que tiene algo más de conocimiento y sobre todo mucha más experiencia, porque ese equipo cada año ve a 400, 500 casos y entonces nada le va a resultar extraño, ¿no? Así es como está organizada la medicina. Y ese sería el segundo nivel, el nivel de los equipos de cuidados paliativos. De las 300 personas que nos están escuchando ahora mismo, pues 295 pertenecerán al primer nivel y 4 o 5 pues pertenecerán al final al segundo nivel. A mí me gusta explicarlo con la ginecología. Morir es totalmente natural. El proceso de morir es bastante bien conocido y uno podría pensar que lo puede llevar un médico de familia, él solo, un internista, un oncólogo o un cardiólogo. Pero mirar, exactamente natural es el proceso de nacer. Pero todos sabemos, y un proceso de nacer hace 200 o 300 años ni siquiera tenía un seguimiento médico. Pero hoy todos sabemos que ese proceso del embarazo y del nacimiento se puede hacer muy fácil con un seguimiento básico desde el centro de salud, pero que viene muy bien 2 o 3 intervenciones puntuales de alguien que tenga un poquito más de experiencia y de conocimiento, como es un ginecólogo, porque se ha dedicado a eso toda su vida. Entonces, si ese ginecólogo al primer trimestre hace una ecografía para saber que todo va bien y al tercer trimestre, sobre todo cuando está cercano ya el trabajo de parto, que es lo realmente complejo, ya empieza a hacer una intervención más directa y, por supuesto, en el momento del parto, ese ginecólogo es muy bueno que esté presente. ¿Se puede parir sin un ginecólogo? Por supuesto que sí, pero los resultados son mucho mejores si una señora hace el parto con un ginecólogo delante, los resultados son mejores. En la muerte pasa lo mismo. El proceso de morir se puede llevar desde cualquier servicio sanitario, pero cuando la muerte se acerca y cuando, como yo suelo decir, viene el trabajo de muerte, que sería el equivalente al trabajo de parto del nacimiento, ahí es bueno que haya un equipo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque los resultados son también mejores, ¿no? Y el séptimo y el octavo punto, y con esto ya acabo, tienen que ver con esto, ¿no? Y es que el primer nivel, ¿qué problemas tiene? El primer nivel, que es el de toda la profesión sanitaria, pues tiene el problema de que falta formación. ¿Y de dónde viene ese problema? Pues viene sobre todo de la universidad, ¿no? Porque clásicamente en la universidad no se ha prestado mucha atención a la enseñanza de los cuidados paliativos para todos los profesionales. Hoy sabemos que aprender cuidados paliativos no es opcional, es necesario para todos los profesionales sanitarios, porque se van a encontrar con esto a lo largo de su vida. Entonces, un aprendizaje básico que está perfectamente definido lo que hay que aprender tendría que ser obligatorio en todas las universidades para todas las carreras sanitarias, para medicina, para enfermería, para psicología, farmacia, en todo lo fisioterapia, en todos los estudios sanitarios debería haber asignaturas obligatorias para no dejar vendidos a nuestros profesionales, ¿no? Y el último punto es que, hablando del segundo nivel, ¿cuál es el problema? Pues que es insuficiente, que la prestación de segundo nivel, es decir, de equipos de cuidados paliativos en España, no llega ni a la mitad de los pacientes que lo necesitan. El año pasado, en el 2020, que hubo más mortalidad que nunca, murieron necesitando cuidados paliativos más de 140.000 personas. Solo tuvieron cuidados paliativos 50.000 personas. Hubo 90.000 que seguramente sufrieron más de la cuenta por no tener cuidados paliativos. Esto hay que solucionarlo. Para terminar, quería terminar con 5 conclusiones muy claras. Una es: fórmense en atención paliativa. Por favor, las 300 personas que nos están escuchando, si encuentran que pueden mejorar su formación en atención paliativa, fórmense, lo van a necesitar cuando sean profesionales. Segundo, tengan un buen equipo de referencia.
habrá situaciones que les sobrepasen y cuando tengan estas situaciones sepan a quién llamar, que tenga experiencia. Tercero, nunca abandonen a un paciente. No hay una situación tan desesperante que haga que un médico no tenga nada que hacer ante ese paciente. Siempre hay algo para hacer, incluso en las situaciones más desesperadas. Jamás abandonen a un paciente. Y cuarto, y este ya es más un mensaje para las universidades, programen buenas asignaturas de cuidados paliativos. Bueno, creo que he estado un cuarto de hora más o menos y dispuesto a responder las preguntas y le doy con mucho gusto paso a mi compañera Encarna Pérez Bret. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los organizadores por este fantástico congreso que me parece que todos podemos aprender y que tiene tan alto nivel científico, ¿no? Bueno, antes de comenzar quería hacer una puntualización en la presentación porque como ahora todo se mira con lupa, soy licenciada en antropología por la Universidad Complutense, pero no doctora. Doctora soy en bioética por la Universidad de Zaragoza, para que quede todo muy clarito y que está todo transparente. Y bueno, voy a comenzar mi presentación. Pues quería hablar, siguiendo al hilo de lo que ha dicho el doctor Rocafort, pues que trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, en paliativos es una gozada porque yo lo he estudiado y lo he mirado en muchísimos lugares y cómo se habla de trabajar en equipo, pero aquí es una realidad, o sea, no es una teoría, sino que es así, ¿no? Y junto con esto, pues puedo decir que en nuestro equipo hemos venido 4 representantes, pero que también tenemos otros muchos compañeros, ¿no? Por ejemplo, unidas a nosotras están nuestras compañeras auxiliares de enfermería, de las cuales pues me enorgullezco porque están muy bien preparadas y realmente es un gustazo trabajar con ellas. Y ahora os puedo poner algún ejemplo, ¿no? También tenemos pues compañeros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, tenemos también hasta las señoras de la limpieza que saben pues detectar cuando un paciente lo está pasando mal y nos comentan. Tenemos voluntarios que hacen pasar ese rato tan agradable a las personas, pero les podemos sacar a la calle si van acompañados de esa persona voluntaria, pasan ratos de conversación. O sea, realmente tenemos un gran equipo junto con los que estamos aquí que nos ayudan, ¿no? Desde cocina también son expertas en preparar menús que les pueden ayudar y aliviar a los pacientes para que pasen pues sus últimos momentos lo mejor posible, y las dietistas pues también preparan lo mejor posible a los pacientes. O sea, es todo un hospital girando en torno a lo que al paciente mejor le puede venir, ¿no? Con respecto a nuestro papel de enfermería, pues os puedo decir que a mí me ha sorprendido mucho y he aprendido la importancia que tiene en nuestro trabajo por competencias la valoración. Se dice que en paliativos hacemos el control de signos y síntomas, y yo cuando entré en esto y era todo el rato hablar de vamos a controlar los síntomas, que el paciente tenga esa paliación en los síntomas, y yo me preguntaba, ¿y los signos? Toda enfermedad tiene signos y síntomas. Los signos no los controlamos, no controlamos la fiebre, no controlamos hipertensión, no controlamos una saturación, no controlamos, ¿no? Y he visto y he comprobado que realmente lo que nos interesa sobre todo es ver lo que el paciente vive como una mala experiencia, como una situación de disconfort, y lo que queremos es aliviar esa situación. Entonces, cuando empezamos con esa valoración inicial, le preguntamos al paciente de los problemas que tiene ahora mismo, qué es lo que le gustaría que primero le aliviásemos, qué es lo que más le está haciendo sufrir, ¿no? Y a lo mejor yo veo a un paciente con disnea, le veo fatigado, le veo que respira mal, y yo así a grosso modo, en primer lugar, yo pondría pues vamos a controlar esa disnea, ¿no? Pero a lo mejor el paciente nos dice, lo que me gustaría sobre todo es que contactaran con un hermano mío, con un hijo, con un tal con el que discutí hace años y del que no he vuelto a hablar hace 20 años. Y eso es realmente lo que más me agobia, lo que más me preocupa, ¿no? Entonces, pues en esa valoración tenemos que ver lo que al paciente necesita y lo que quiere que le aliviemos, ¿no?
Y en esa valoración, pues también tenemos que ver y distinguir, y eso lo uno también a los compañeros y los que estén preparándose también para farmacia, pues lo que el paciente necesita, ¿no? Por ejemplo, pues pongo el caso de que nos llama un paciente a las 3 de la mañana con mucha ansiedad, con taquipnea, muy azarado, y nos dice, es que me duele todo, me duele todo, me duele todo, me duele todo, ¿no? Y ahí una enfermera tiene que ver qué es lo que le ocurre. Realmente tiene dolor, pero es solo el dolor, tiene ansiedad, está preocupado, tiene insomnio. ¿Qué es lo que realmente le ocurre a ese paciente? Y unido a esto, pues yo lo ligo también a la prescripción de medicamentos por enfermería, ¿no? En el que hay ahora mismo mucho debate. Esto es muy opinable, me parece a mí, mientras no existan leyes que lo regulen de forma fehaciente. Pero yo estoy en contra de que las enfermeras prescribamos medicamentos. Yo no necesito prescribir medicamentos. A mí me parece que lo que tenemos es que estar muy bien formadas para ver lo que el paciente le ocurre, necesita, y el médico es el que prescribe, ¿no? Y el médico prescribe si ansiedad, tal cosa, si insomnio, tal otra, si dolor, primer rescate esto, segundo rescate, ¿no? Y ahí está el profesional de enfermería a las 3 de la mañana con un paciente difícil, con un paciente que lo está pasando francamente mal, tiene que estudiar, valorar y acertar, ¿no? Con la situación del paciente, qué es realmente lo que le pasa, ¿no? Porque no todo dolor se calma con morfina. Yo he calmado dolores sentándome 5 minutos con él y hablando con esa persona, porque lo que tenía era ansiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que necesita un rescate de morfina, pero hay que valorar lo que realmente le pasa a este paciente, ¿no? Os puedo contar otro ejemplo también relacionado con esto y con el trabajo de nuestras compañeras de auxiliares de enfermería. Entonces, también ellas, las que ya son experimentadas y expertas, es un gustazo trabajar con ellas, ¿no? Por ejemplo, pues a la mañana al llegar, pues al hacer el aseo lo hacemos conjuntamente y muchas veces, pues de las primeras veces ven en los primeros cambios, por ejemplo, de pañal, pues ven un paciente que está en anuria. Entonces, lo primero que detectan, este paciente está con sueroterapia, este paciente está con ingesta hídrica, vamos a controlar esto, ¿no? Y a lo mejor hay que suspender la hidratación porque está empezando a tener fallo renal. Y esto, pues lo hace un profesional que está preparado y que realmente queremos buscar el bienestar del paciente, ¿no? Con lo cual, unido a lo que decía el doctor Rocafort, tenemos que estar con una formación específica y bien preparados para saber lo que el paciente necesita. Primero, ver cómo está, ¿no? Y después satisfacer pues esas necesidades buscando siempre pues ese bienestar y ese que esté en las mejores condiciones, ¿no? Y junto con esto, pues necesitamos un trabajo en equipo, que todos estemos al unísono. Es verdad que a veces es complejo, ¿no? Porque hay un profesional que dice, pues convendría levantarse, que estuviera aquí, hay otro profesional, no, pues le conviene el reposo, hay otros que dicen, pues que esté entretenido con esto. Entonces, el consensuar, pues realmente es un arte, ¿no? El que todos vayamos al unísono, pero es una realidad, ¿no? Y en nuestras reuniones, como he dicho, también participan nuestras compañeras auxiliares de enfermería, que muchas veces son las primeras también que detectan pues que no ha venido el hijo, que está preocupado por no sé qué, y esto nos une, ¿no? Realmente es una cosa muy, muy, muy valiosa. Y ya para acabar, os pongo un ejemplo que viví en Inglaterra, de los ejemplos muy positivos que siempre se me quedará marcado. Cuando estuve allí, pues lógicamente estaba como una rotante sin responsabilidad y allí desgraciadamente no tienen tanto apoyo familiar como nosotros y tenían a muchos pacientes como podemos tenerlos en los box de una UBI, así todos colocados y prácticamente sin familia. Y entonces allí había varias unidades y la enfermera pues iba por esas distintas unidades y había una ancianita que se estaba muriendo. Y le dije, yo me quedo con ella, le cojo la mano, le voy hablando y hasta que fallezca, ¿no? Y así fue, al poco tiempo pues falleció. Me fui a buscar a esta enfermera para decirle pues que había fallecido, esa abuelita, ¿no?
Y yo que había atendido ya a muchísimas personas, llevaba ya muchos años trabajando y habían fallecido conmigo muchas personas, pues si alguien me dice, pues una compañera, ¿no? Me dice, ha fallecido tal paciente, pues vamos a asearle, vamos a colocarle, vamos a que le vea bien la familia, ¿no? Y ya está. Podemos rezar por él si somos creyentes y ya está. Y me sorprendió porque esta enfermera me miró a los ojos y me dijo, ¿y tú cómo estás? Y me quedé pegada. Porque claro, nunca jamás una compañera me había preguntado a mí cómo yo estaba cuando había fallecido un paciente, ¿no? Entonces ahí vi que no solamente en paliativos, y yo lo procuro ahora, ¿no? No solo en paliativos cuidamos a los pacientes, sino que también tenemos que cuidar a nuestros compañeros, ¿no? Y ahora, en esta epidemia de COVID, pues que me han pedido también más colaboración en este trabajo, pues lo he visto vivísimamente, ¿no? Cómo se han preocupado de mí, cómo me han cuidado, ¿no? Y yo también he procurado pues atender a mis compañeros, ¿no? Y que entre todos pues sacáramos el trabajo adelante, pero no ale, sino tú cómo estás, ¿no? Cómo te encuentras, cómo estás. Y eso me parece pues que es un trabajo muy necesario, porque si nosotros estamos bien, podremos cuidar mejor a nuestros pacientes. Pues nada más, muchísimas gracias. Presento a mi compañero Alonso, que sigue a continuación. Muchas gracias, Encarna. Bueno, pues la verdad a mí me encanta estar como en casa, porque además como no veo al resto, solo veo a mis compañeros, es como estar en casa, ¿no? Y hablar como tantas veces hablamos en salas, en despachos y en pasillos. Porque, bueno, a mí me gustaría, ¿no? Seguir con este discurso de Javier y de Encarna. Y me gustaría decir, ¿no? Que siendo 40 años los que llevamos avanzando en esto de paliativos, y ya más me he creído que no me importa, somos referente ahora en la medicina. Y creo que la medicina debería hacer una mirada hacia paliativos. ¿A qué estamos haciendo, no? Muchas ocasiones igual, a lo mejor es complejo nuestro, ¿eh? Nos hemos sentido... Bueno, no es complejo porque realmente la especialidad no está reconocida, así que no es complejo, sino que efectivamente nos hemos sentido los hermanos pequeñitos o los que sabíamos menos o los recién llegados, ¿no? Y a lo mejor no tenemos voz autoritaria para decir, oye, aquí estamos y a lo mejor vosotros tenéis algo que aprender. Porque efectivamente lo que encontramos en las personas que llegan a nuestro hospital en muchas ocasiones es mucho miedo. Mucho miedo ante la desinformación, ante las situaciones de angustia que se han presentado y que nadie les ha explicado. O se lo ha explicado a la manera que sabía y podía, pero no a la manera en la que necesitaba el paciente ser explicado. Yo siempre pongo un ejemplo, que así muy básico y muy entendible, ¿no? La gente no diferencia entre edema y enema. Yo he imaginado ya en esta simpleza lo importante que es tener edemas en las piernas o que te van a poner un enema esta tarde, ¿no? Pues en algo tan básico como esto, efectivamente en paliativo sobrepasamos este lenguaje con el paciente y nos sentamos. Y es que hace falta tiempo. Hay una falacia que se ha vendido incluso en la televisión y ha sido galardonada, que es la falacia de House. Ese buen médico, ¿no? que es excelente y lo mantenemos en el hospital porque es el mejor diagnosticador que hay en el universo. House no es un buen médico. Sinceramente, y esto sí es una opinión personal, yo preferiría morir antes y mejor, pero ya digo que es personal, a que me diagnosticasen de cualquier cosa y sentirme tratado como trata House a sus pacientes, ¿no? Y esto se vive, y se vive desde la perspectiva asistencial como profesionales, lo observamos, y también se vive como paciente, porque todos hemos sido pacientes y nos hemos encontrado ante la agresividad que hay, no por el personal, sino lo agresivo que es un hospital de agudos. El modelo cambia. Como decía mi compañero Javier, nosotros hemos traspasado el equipo interdisciplinar para algo que yo llamo el equipo transdisciplinar. Lo trans significa a través de... Encarna decía, ¿no? Yo tengo la suerte, y digo suerte porque es una gran enfermera, aparte de todos sus estudios, una gran enfermera, de trabajar con Encarna. Y efectivamente Encarna veía disnea, pero Encarna seguía preguntando. Y decía, voy a ir, Alonso, vente conmigo a este paciente. La mirada de Encarna y la suma de mi mirada hacían que no viésemos la disnea
como algo psicológico, estoy agobiado porque me he peleado con un familiar y me quiero reencontrar, ni viésemos como es una disnea de origen orgánico, sino que nuestra mirada confluía en que el paciente tiene una disnea de origen orgánico, una causa social, una causa vital, una causa psicológica y emocional, una causa trascendental y de la espiritualidad de la persona. Existen muchas causas y por eso también nuestro empeño en nuestro hospital. Estoy viendo un comentario que me encantaría contestar, pero no podemos hasta el final, ¿no? De una persona que ha tenido la experiencia en Laguna. Pero efectivamente, ¿no? Nosotros miramos integralmente al paciente. No va primero uno y departamentaliza. Ah, no, yo soy lo emocional. Ah, no, yo soy lo físico. Sino que el paciente no tiene que saber si tú eres el psicólogo, el médico, la enfermera o la persona de farmacia. O sea, no tienes que saber eso. El paciente lo que quiere es que le mires entero y que sepas cuál es su problema, que sepas qué es lo que necesita. Eso es lo que le podemos enseñar a la medicina, que en realidad ya y probablemente lo sepan mucho y lo que no tengan son medios para ponerlo en marcha. Gracias a Dios, aunque limitados, en Laguna sí tenemos esos medios, sobre todo personales, ¿no? de voluntariedad y de sobre todo pasión por nuestro trabajo. Como decía, la atención que ofrecemos es siempre integral a la persona. Y no solo a la persona, porque entonces no sería integral, sino que a las familias. Y no solo mientras están ingresados en el hospital, sino que además la atención va mucho más allá, en el duelo, en los meses posteriores, en los años posteriores a esa persona. Como esta que nos ha hecho la pregunta, 3 años después. Nosotros damos esa atención a quien lo necesite. Es importante también atender, y me gustaría señalar en este ratito que tengo, un aspecto muy importante y del que hay que trabajar mucho, estudiar mucho, porque en él se encuentran líneas muy difusas y a veces difícil de identificar, que es el sufrimiento existencial refractario. Aquel sufrimiento de la persona que no tiene que ver con lo orgánico, no tiene que ver a lo mejor con la situación social o vital, sino que todo está bien, pero en el que la persona siente un sufrimiento emocional que es insoportable bueno, es insoportable. Claro, aquí empezamos a juntar lo emocional con lo médico, ¿no? Estaría indicada en un sufrimiento existencial refractario, estaría indicada una sedación, por ejemplo, ¿no? Pero claro, imaginaos, ¿no? Que ahí tiene que decir el sufrimiento existencial, pues el que puede verlo así a bote pronto es el psicólogo, ¿no? Pero esto lo tiene que trabajar con el médico. Por eso lo transdisciplinar, ¿no? Porque aunque cada uno tiene, y esto no va de meterse en el trabajo del otro, sino de esa mirada integral. Pero es algo sobre lo que quería hablar o sacarlo para que la gente lo anote y empecemos a estudiar y a trabajar sobre este tema, el sufrimiento existencial refractario. Cuando la persona no quiere vivir, que llamamos también deseo anticipado de muerte, todas esas cuestiones que aparecen en lo emocional y que son difusas y que nos cuesta, hay que estudiarlas, hay que trabajarlas, hay que escucharlas, entenderlas y hacer muchos foros como este profesionales para poder escuchar a muchos de ellos, ver por dónde podemos dar soluciones. Porque como hablaban al principio, nosotros no nos rendimos. Nosotros tenemos esa energía en la que cuando vemos lo que es tabú, que es la muerte, cuando vemos lo que todo el mundo o casi todo el mundo no encuentra solución y lo ve como el final, nosotros lo vemos como el principio del cuidado, el principio del acompañamiento, el principio de la compasión. Os animo a que os leáis la tesis doctoral de Encarna, que es alucinante sobre la compasión y otro término importantísimo sobre el que hacer hincapié. Y luego hablaros a los médicos sobre vuestra propia angustia. Trabajad esa angustia, mirad esa angustia dentro, ¿no? A la hora de comunicar al paciente. Nos llegan tantos pacientes con tanto dolor debido a que han sido mal informados, a que han sido mal tratados. Y no digo que por intención del médico, probablemente por incapacidad, por falta de formación, por falta de tiempo, por hartazgo, por muchas cuestiones, ¿no? Pero hay que mirarlo porque es tan importante la sutileza al final de la vida y los pequeños detalles al final de la vida. Y luego hablar, ¿no? Pues de que esa angustia se produce muchas veces por esto que los psicólogos llamamos los trastornos o las patologías o las situaciones adaptativas o no adaptativas.
¿Cuántas veces he escuchado yo, ¿no?, una derivación de, Alonso, ¿te puedes pasar por esta habitación porque el paciente está llorando? Digo, no, pues llámame cuando lo veas riéndose a carcajadas, porque que llore es normal. Nosotros hablamos mucho de esto de adaptativo, no adaptativo. Y sobre todo hablar, como tenemos poco tiempo, de un concepto que igual, bueno, a mí me gusta, ¿no?, sacarlo, que es el tema del duelo. El duelo no es una patología, el duelo no es una enfermedad. Porque tengas duelo no tienes que ir al médico ni al psicólogo. El duelo es un proceso normal y tenemos que educar a la gente en esto. Es un proceso natural de pérdida, de sufrimiento. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad que no tolera el sufrimiento y que hay que eliminarlo porque sí del todo, claro, esto es como pedirle peras al olmo. O sea, no, el olmo no da peras, ¿no? Pues la vida conlleva sufrimiento. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, decir que eso no quiere decir que dejemos a nuestros pacientes sufrir, que una vez me dijo Javier, me dijo, especifica, Alonso, y dije, tienes toda la razón, no es que digamos, sufre, toléralo, no, sino que es parte de la vida y que efectivamente ahí nos damos cuenta en el duelo, es que la pérdida del ser querido nos produce un desgarro horrible, pero es que hay que vivirlo. La solución no es tomarme una pastilla y dormir durante 3 meses y dentro de 3 meses despertarme, voy a seguir con el mismo dolor. Hay que vivirlo y hay que sentir la depresión, la ira, la negación, la negociación, la aceptación. Hay que pasar por todas las fases, hay que vivirlo. El duelo puede ser también desadaptativo, puede ser patológico, en casos concretos, en situaciones traumáticas, trágicas. Entonces habría que analizar, pero sobre todo decir el mensaje que también han dado Javier y Encarna, y que probablemente Sandra reiterará a lo mejor. Tenemos que trabajar en equipo. Sandra, te tengo que ver más, que hablo poco con Sandra, pero, porque estamos lejos en el hospital, pero tenemos que trabajar en equipo, es importante. Esto no va de yo soy el psicólogo ni de buscar tu lugar en un hospital, esto va de buscar el lugar del paciente y ahí es donde se tienen que dirigir todas las miradas y sobre todo no rendirnos nunca. Su sufrimiento es nuestro desafío y ahí es donde está la ilusión de nuestro trabajo, no en que todo está hecho, sino que todavía queda muchísimo por hacer y descubrir. Y ya. Y os paso con Sandra, que es mi compañera, que la conozco, pero solo le pido mascarillas a la pobre. Así que me comprometo a hablar más con ella. Gracias, Sandra. Bueno, pues soy Sandra, soy farmacéutica hospitalaria, formo ahora parte del equipo de Laguna. Me gustaría dar las gracias, reiterar el agradecimiento a la organización y también, sobre todo, a las 295 personas que continúan conectadas después de esta larga jornada de congreso y que están ahí resistiendo. Nada, comentaros solamente que esto va a ser rapidito, ¿vale? Os voy a comentar el papel del farmacéutico en el equipo de Laguna, que trabajamos para cuidar a los pacientes que están al final de sus vidas. Y bueno, nosotros, nuestro objetivo como farmacéuticos es corresponsabilizarnos del tratamiento farmacológico, farmacoterapéutico que el paciente recibe aquí en el hospital. Entonces debemos velar porque el medicamento que se administre sea el medicamento adecuado, que sea al paciente adecuado, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Nosotros, como parte del equipo, sobre todo, trabajaremos junto con los médicos y con los enfermeros y podemos explicar un poco cómo repartimos el trabajo. Los médicos normalmente van a definir los objetivos según la situación clínica del paciente, van a valorar el beneficio-riesgo de cada uno de los medicamentos que se van a administrar y van a tener en cuenta los efectos secundarios más frecuentes que pueden aparecer. Nosotros, como farmacéuticos, debemos velar porque se dé un uso correcto a ese fármaco que ha estado prescrito. Debemos comprobar que la dosificación es la adecuada y debemos trabajar junto con los enfermeros para asegurar que la prescripción va a cumplirse tal cual está prescrita por el médico y que los medicamentos, una vez que salen de la farmacia, van a conservarse adecuadamente. Entonces, bueno, esto es un poco la idea general de cómo el farmacéutico trabaja en este equipo interdisciplinar y esto en qué se traduce en nuestro día a día. Pues nosotros a primera hora, no todos los días,
porque, bueno, por falta de tiempo no se puede hacer siempre, pero al menos 2 o 3 días en semana participamos en el pase de guardia que se dan los médicos. Entonces ahí conocemos las características de los pacientes que están ingresando y podemos seleccionar un poco los pacientes más interesantes en los que nosotros como farmacéuticos podremos intervenir. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que ingresa en situación de últimas horas, en la que viene ya con alguna perfusión de morfina para el dolor o hay tratamiento para el delirium o cosas así, o un paciente que viene todavía con un tratamiento de quimioterapia oral activa, en el que este tratamiento probablemente pueda interaccionar con muchas otras cosas, provocar efectos adversos secundarios, etcétera. Eso sería para nosotros un paciente más interesante. Entonces, a estos pacientes se les abre una ficha y hacemos como un perfil farmacoterapéutico en el que registramos varias cosas para hacer el seguimiento. Previamente a la apertura de la ficha o a la gestión de lo que es el informe farmacoterapéutico, en algunas ocasiones pasamos también por la habitación del paciente para comentar con él si está en condiciones o con sus familias los tratamientos que ha seguido previamente. Perdón. Muchas veces los pacientes que están en situación de últimos días o han pasado por varias estructuras sanitarias. A veces han sido tratamientos en domicilio, han estado, o a lo mejor vienen de una residencia, han estado hospitalizados en otro sitio. Entonces, muchas veces en el paso de un sitio a otro se pierde información de la medicación activa del paciente o se pueden generar errores o cosas de este tipo. Entonces, muchas veces entrevistándote con la familia o con el propio paciente puedes detectar errores en el informe del alta. A este proceso se le llama conciliación del tratamiento al alta. Una vez que hemos asistido al pase de guardia y hemos comentado con la familia el tratamiento, hacemos lo que es el informe farmacoterapéutico. Ahí registramos las alergias que puede tener el paciente, datos analíticos interesantes, por ejemplo, de la creatinina, para ver si tiene insuficiencia renal, y registramos el diagnóstico y los objetivos terapéuticos que ha definido el equipo médico. Aparte de esto, hacemos un listado de toda la medicación activa y registramos todos los datos importantes por sistemas. Por ejemplo, en cuanto al sistema digestivo, podemos registrar si lleva algún tipo de sonda, si tiene nutrición enteral o qué tipo de alimentación sigue. También si tiene disfagia el paciente, porque un paciente con disfagia muchas veces los comprimidos no los puede tragar. En cuanto al sistema neurológico, podemos registrar qué tipo de demencia tiene o si ha sufrido delirium y ha sido refractario a alguno de los tratamientos. Además, registramos si es un paciente con dolor o si tiene otros problemas respiratorios o urológicos, por ejemplo, si tiene retenciones agudas de orina. Una vez que hemos hecho ya el informe farmacoterapéutico, seguimos al paciente, seguimos todo lo que va pasando durante su ingreso, comentándolo con el equipo médico y con enfermería y siguiendo todos los cambios de tratamiento. Y en esos cambios de tratamiento nosotros podemos hacer intervenciones farmacéuticas. Las más frecuentes puede ser, pues, como os he comentado antes, los ajustes de dosis, porque el paciente tenga insuficiencia renal y no sea capaz de eliminar correctamente el fármaco, o podemos ajustar dosis también de antibióticos si vemos que hay alguna interacción pues, con un antiepiléptico o con cualquier otro fármaco. Además, una cosa muy frecuente en pacientes paliativos es el problema de la polifarmacia. Y es que este tipo de pacientes son muy polimedicados, entonces cuanto más medicamento esté prescrito, más posibilidades de interacciones o de efectos adversos, por lo que si no es realmente necesario y no va a haber un beneficio claro, es mejor retirarlos. Por eso nuestra mirada desde la farmacia también es importante para ayudar al equipo a seleccionar bien lo que se le va a administrar. También hacemos bastantes intervenciones en cuanto a la administración del medicamento. Podemos muchas veces sugerir cambios de
vías de administración. Por ejemplo, si pacientes paliativos normalmente tienen venas muy finitas y si llevan mucha medicación intravenosa, a veces ese paso de medicación compromete un poco esa vía. Podemos sugerir el cambio a la vía subcutánea. También, dependiendo de la edad del paciente, si alguna vez tenemos algún paciente pediátrico que no puede tragar bien comprimidos aún, podemos formularlos en jarabes. Además, pues como os he comentado antes, pacientes con disfagia, es posible que se beneficien mejor del tratamiento si se lo ponemos de forma transdérmica en un parche, o si no existe el parche, pues en comprimidos sublinguales, que son más fáciles de... el medicamento llega más fácilmente que si se administra por vía oral. Otra intervención farmacéutica frecuente que realizamos es responder consultas en cuanto a la estabilidad de las mezclas intravenosas, porque muchas veces, como os decía antes, los accesos intravenosos están limitados y hay que aprovechar a lo mejor una sola vena para administrar pues, el antibiótico, el analgésico, la sueroterapia, y son incompatibles algunos de ellos, por lo que muchas veces nos consultan para ver qué es lo que se puede administrar junto y qué es lo que es mejor no mezclar. Además, bueno, algunas ocasiones el paciente no siempre fallece en el hospital y puede irse de alta aún a domicilio. Entonces, otra de las intervenciones importantes que realizamos es una entrevista final con la familia y con el propio paciente, en la que explicamos bien cuál es la forma de tomar la medicación, qué problemas de estabilidad puede haber, cómo deben conservarlo o cómo pueden manipularlo. Así que, bueno, son algunas de las cosas de las que hacemos aquí desde la farmacia en nuestro día a día. Y pues nada más, simplemente animaros, no sé, creo que hay estudiantes de farmacia por aquí, no sé si algunos estáis ya viendo un poco el futuro y estáis pensando hacia dónde os vais a dirigir, pues animaros a que reflexionéis sobre el tema del hospital para hacer el FIR. Y si además tenéis la suerte de acabar en un equipo de paliativos como he tenido yo, pues fenomenal. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y estamos aquí esperando vuestras preguntas. Y empezamos pues con las preguntas que han ido llegando poquito a poco, entonces me parece que lo mejor es respetar el orden por el que han sido formuladas. Entonces, una pregunta era más así concreta, ¿no? De un aspecto que me consta que está presente en el Hospital Laguna, pero no lo hemos mencionado explícitamente, que es la atención pastoral para aquellas personas que son cristianos, que son católicos y que, bueno, que el tiempo que están ahí desean pues tener una atención pastoral o recibir los sacramentos. Esto como, o sea, cómo es en el día a día, ¿no? ¿Hablo yo? Pues mira, es que es alguien con quien trabajo también mano a mano, ¿no? Porque lo psicológico, lo espiritual muchas veces va junto, ¿no? Y muchas angustias emocionales tienen que ver también con ese apartado. Y es importante señalar que en Laguna tenemos a 2 capellanes, pero que su formación va mucho más allá de lo católico y de la atención a los pacientes que son católicos, porque ¿qué haríamos con todos aquellos, ¿no? Y es importante reivindicar también el agente espiritual, ¿no? Y cómo trabajar la espiritualidad no solo desde la religión, sino que en Laguna trabajamos desde todas las religiones y para todas las personas. Y ellos también tienen sus contactos y sus amigos que son imanes, que son rabinos y que en determinados momentos pues vienen a nuestro hospital a dar esa asistencia en el caso de que sea religiosa, porque lo espiritual va mucho más allá, aunque también es lo que en nuestro caso también trabaja nuestro capellán, ¿no? Nuestros capellanes. O sea, que efectivamente una persona que necesitara o quisiera esa ayuda, el propio hospital se lo facilita, ¿no? Porque puede recibir atención de enfermos, todo. Sí, efectivamente. O sea,
como decía, ¿no? La mirada integral de esa persona, ¿no? Y atendemos a esa necesidad, por supuesto, también. Muy bien, pues pasamos entonces a el siguiente, más que hay una pregunta, pero con un comentario, ¿no? Que creo que voy a leer porque le da más verosimilitud, ¿no? Entonces dice, mi padre falleció en Laguna y sus 3 meses de estancia le hicieron manifestar el día que murió que era la antesala del cielo, que la verdad es que me ha llamado la atención, ¿no? Que justo cuando que te lo digan así, ¿no? Dice, doy fe de que todos, desde el servicio de limpieza hasta el médico, participaron en esta antesala. Veníamos de paliativos, de tener paliativos en casa, que nos generaba mucha angustia. Dice, pero cuando lo que más nos sorprendió cuando llegamos a Laguna es que le quitaban el dolor, pero sin estar atontado, y pudo seguir disfrutando pues el tiempo que vivió, ¿no? Dice, mi pregunta es, ¿por qué no se encuentra ese equilibrio analgésico en otras instituciones o en otros lugares? Bueno, pues contesto yo si queréis. Primero, muchas gracias por el comentario. A nosotros nos gusta decir que es fácil, fácil entre comillas, ¿no? Pero fácil que los pacientes estén agradecidos y que las familias estén agradecidas, porque es bastante normal que vengan muy mal y que haya muchas cosas para hacer y quizás con poco que aplicamos, con procedimientos que para nosotros son normales, pues uno tiene mucho alivio, ¿no? O sea, uno puede venir con muchísimo dolor o ahogándose porque no puede respirar o con náuseas o con sufrimientos, como hemos dicho, de otros tipos, y a lo mejor en 24 horas has conseguido darle la vuelta. No es una especial pericia que tengamos específicamente en Laguna, sino que esto es lo que son los cuidados paliativos, ciencia aplicada al sufrimiento. Entonces, cuando se hace normal, yo ya no digo ni bien, sino cuando se hace normal, el resultado suele ser muy bueno, ¿no? Y esta es la experiencia que ha tenido esta familia. Pero claro, decían, no hemos tenido la misma experiencia cuando estábamos en el domicilio y por qué en unos sitios se consigue y en otros no. A veces, como ya he dicho antes, a veces los dolores son complicados y a veces los síntomas son difíciles y necesitan un abordaje continuado que no siempre se puede hacer en un domicilio. Es decir, a un domicilio vamos, nosotros también nos pasa, ¿no? En nuestros domicilios. A un domicilio vamos y estamos allí un cuarto de hora, media hora, pero ya no volvemos hasta el día siguiente o hasta los 2 días, y durante ese transcurso de tiempo el paciente está en su casa con sus familiares. Y cuando el síntoma es muy complejo, requiere más intervención que eso. Y por eso a veces hace falta ingresar. Entonces yo quiero pensar que esto era un caso de un dolor complejo que requería un ingreso, que a veces pasa. Cuando se puede, se hace en el domicilio, pero si no se puede, pues hay que ingresar. Muchas gracias. Pasamos pues a la siguiente pregunta, que era de una estudiante de enfermería que quería daros la enhorabuena, ¿no? Y le gustaría saber dónde podría realizar la especialización en cuidados paliativos. Entonces comenta que, dice, sería interesante que se recibiera una formación específica, pues paliativos pediátricos, para evitar una cultura que tienda al aborto, dice, y unos cuidados paliativos en cualquier etapa, ¿no? En la enfermedad, dice, para evitar tomar la muerte asistida como una aparente solución. Entonces, doctor Rocafort, yo creo que... Yo si quieres contesto yo, que es de enfermería. Vale. Y barro para adentro. En enfermería nos gustaría que se regulase la especialización, pero estamos en ello y vamos a no cejar y seguir insistiendo, ¿no? Pero hoy en día la única formación que tenemos es la de máster. Entonces existe un máster en cuidados paliativos pediátricos y máster en cuidados paliativos en general, ¿no? Normalmente son multidisciplinares y se puede abordar todos los compañeros y cada profesional tiene su campo específico. Entonces es muy necesario que si esta persona tiene interés, pues que haga esa formación específica y que le animo, ¿no?, a que la pueda hacer para formarse en este ámbito que, como hemos dicho, se necesita una formación específica. Muy bien, muchas gracias.
La siguiente pregunta son preguntas más concretas sobre quién forma el comité de ética. Que yo creo que va, no sé si se refiere al comité de ética, o sea, lo ha dejado así en concreto. Nosotros ahora mismo en Laguna estamos en proceso de acreditación, no estamos todavía acreditados, estamos un grupo promotor y necesitamos todos los miembros que la ley reconoce que tenemos que estar, ¿no? Tiene que haber profesionales sanitarios, tiene que haber un trabajador social, tiene que haber un agente pastoral, tiene que haber una persona de fuera, personas expertas en el derecho. Y, por supuesto, pues todos estamos formados en bioética. Entonces, bueno, todos los requisitos que se piden, pues los tenemos y estamos en ese proceso, ¿no? La verdad es que es muy necesario, aunque a día de hoy también las sesiones clínicas me parece que es un buen punto para que todos los profesionales estemos pues al unísono en la toma de decisiones. O sea, normalmente no tenemos casos complejos que llevar al comité y suelen pues comentarse en las sesiones clínicas interdisciplinares, ¿no? Aunque si se necesita, pues para eso está el comité. De acuerdo. Gracias. Y ha entrado una pregunta que es un poco diferente, que insiste en que efectivamente damos importancia al aspecto psicológico en el proceso de la muerte, ¿no? Pero que le sigue preocupando en la situación de pandemia que estamos viviendo, en el que pues, está haciendo que mucha gente muera sola, ¿no? Con el COVID. Y pregunta, ¿no? Si realmente en los hospitales se está pensando qué hacer, ¿no? Para qué medios poner para que esto no suceda, ¿no? Y que pueda haber acceso a algún familiar. Y yo aprovecho también a preguntaros en Laguna, que me parece que también habéis tenido estos casos, ¿no? ¿Cómo habéis hecho, cómo habéis actuado? Si os parece, aunque es un poco el terreno de Alonso, luego Alonso, si quieres, intervienes tú también, ¿vale? Pero como justo acabo de preparar una charla justo con este tema, voy a dar dos pinceladas muy rápidas. Primero, la realidad es esa, es que la gente sigue muriendo sola por culpa del COVID. Acaba de salir publicado un estudio en Suecia, un estudio masivo de 3.000 y pico pacientes de COVID fallecidos frente a una muestra de 30 y tantos mil pacientes que fallecieron sin COVID, y comparan el acompañamiento de los fallecidos por COVID este año frente a los que fallecieron el año pasado sin COVID, y encuentran que solo el 17% de los fallecidos por COVID fallecen estando acompañados por sus familiares en las últimas horas. Y estoy hablando de las últimas horas, cuando es todavía más importante hacer esa despedida. Solo el 17%, frente a más de un 60% que fallecían acompañados en el año 2019, cuando no existía el COVID. O sea, esto es un drama, que la gente esté muriendo sola, porque la mayor parte de los hospitales están bloqueando el acompañamiento a los enfermos. Sí que es verdad que empieza a haber alguna excepción que están marcando algunos hospitales para pacientes en situación de terminalidad, pero siguen siendo excepciones. La mayoría de los hospitales todavía no lo hacen. Incluso en la Comunidad de Madrid hay un procedimiento hecho por varios hospitales en conjunto que sigue diciendo que hay que tener unas medidas de aislamiento estrictas y que solo excepcionalmente pueden pasar los familiares. Entonces esto, como digo, es un drama, hay que cambiarlo. También hay una publicación de la Universidad de Barcelona de un grupo de juristas que dicen que no hay derecho a esto, o sea, que no se sustenta en ningún tipo de derecho bloquear el derecho al acompañamiento que tienen los pacientes por ley, porque un paciente que está en situación terminal tiene por ley derecho al acompañamiento. Y dicen que una pandemia no justifica el bloqueo de este acompañamiento porque no hay, porque hay otras soluciones posibles. Y entonces ahora vienen las soluciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por lo menos permitir a los que no tienen COVID, yo digo lo que hacemos en nuestro hospital,
y cosas que todavía no hacemos pero podríamos hacer. Permitir a los pacientes que no tienen COVID acompañamiento de un paciente, de un familiar con su mascarilla, con la protección adecuada. Si el paciente tiene COVID, también dejamos que le acompañen. Pero el acompañante tiene derecho a tener un EPI, lo mismo que nos ponemos nosotros, el EPI. Entonces se le deja el EPI al familiar y se le dan unas instrucciones para cuando salga del hospital, porque claro, se ha convertido en un contacto de un positivo, ¿no? También hay que permitir los relevos, porque en muchos hospitales dicen, bueno, acompañe usted al paciente, pero no sale en 5 días. Pero claro, la gente tiene que trabajar, tiene que ir a su casa, tiene que dar una vuelta por su casa, asearse, cambiarse de ropa. Entonces, permitir también eso. Y por último, otra idea también es el uso de los voluntarios específicos para acompañar a pacientes COVID, que muchas veces hacen de ese brazo o de ese hombro donde apoyarse para el paciente que el familiar no puede ir. Porque a veces son los familiares los que no pueden o no quieren venir a verles por el COVID. ¿Vale? Perdón por la intromisión, Alonso, no sé si tú quieres decir algo. No, lo has dicho perfecto. Y decir que en Laguna nadie ha muerto solo, que no se ha dado la situación, por lo menos yo no la he visto en mi planta. Y recuerdo sí un caso de una persona que no quisieron venir los familiares porque tenían miedo a venir. Y cuando falleció el paciente, le dimos, bueno, era madre e hija, les dimos un EPI y, bueno, ellos querían ponerle un rosario a él, al marido falleció, querían ponerle un rosario en la mano, les pusimos un EPI, fuimos 2 psicólogos con ella a la morgue y pudo despedirse de su familiar y, o sea, en Laguna, como decía antes, ¿no? Lo que tienen que aprender los otros de nosotros. Nunca nos hemos planteado, ¿no? que alguien pueda morir solo. Y si no había familia, pues había un voluntario. Y cuando tampoco había voluntarios, había profesionales que hemos estado dando la mano y nadie ha muerto solo, aunque no haya tenido a su familiar. Muchas gracias. Pues han ido entrando nuevas preguntas y una es de un estudiante de medicina, ¿no? que se pregunta, ¿creen que la eutanasia se ha legalizado para abordar más los problemas de soledad y abandono que los dolores físicos? Dice, ¿la medicina puede a día de hoy acabar o atinar todos los dolores físicos? De alguna manera este tema ya ha salido, pero como se vuelve a formular, yo pienso que hay que seguir contestando, ¿no? Si queréis, vuelvo a contestar yo la parte del dolor físico, por lo menos. A ver, la medicina debe controlar y puede controlar prácticamente todos los síntomas. A veces hay que utilizar medidas como la sedación paliativa para controlar los síntomas cuando otras cosas no son posibles, pero justamente la sedación es lo que garantiza el control de síntomas cuando otros tratamientos no son eficaces. A veces pasa que los analgésicos no cubren todo el dolor que tenemos que quitar, el paciente ya está muy mal y entonces utilizamos la sedación, ¿no? Cuando, como decimos, el síntoma, solemos decir, es refractario. Entonces esto puede pasar con cualquier síntoma y por lo tanto mi respuesta es sí, la medicina debe de aliviar cualquier síntoma. Ojo, también lo ha comentado Alonso, hasta un nivel de tolerabilidad. Es decir, el dolor cero no existe, pero no es que no exista para el paciente paliativo, es que tampoco existe para mí. O sea, yo no puedo pretender estar toda mi vida sin un dolor mínimo. Lo que sí que tengo un dolor que si es tolerable, pues lo dejo pasar y si no es tolerable, pues me tomo una aspirina o un analgésico e intento quitarlo. Pero muchas veces ni me tomo el analgésico porque el dolor es tolerable. Pues en paliativo es igual. Entonces, ¿bajamos a dolor cero? A veces sí, pero otras veces lo que bajamos es a dolor tolerable. Muchas gracias. Perdón, a lo mejor, Sandra, podías dar algún comentario sobre la rotación de opioides, cómo hacemos, porque es muy bueno, ¿no? En ese sentido. Bueno, que igual tampoco me quiero extender con esto porque me gustaría dejar paso a más preguntas, pero hay técnicas concretas. La que dice Encarna, pues es una de las técnicas, ¿no? Si nos centramos en el dolor, hay técnicas que usamos en cuidados paliativos como es el tratamiento opioide, que seguramente todos los médicos estudiantes de medicina que están aprendiendo en la carrera lo conocen, ¿no? Que es 3 escalones analgésicos que no pasa del analgésico periférico AINE al opioide débil al opioide fuerte, y cuando esto no funciona, unas manos más expertas ya lo que hacen es
combinar opioides o rotar opioides de un opioide a otro. Bueno, pues son técnicas concretas, el cirujano tiene sus técnicas y el paliativista las suyas, ¿no? Entonces hay que saber utilizarlas para quitar el dolor. Muy bien. No sé si, Sandra, de todos modos, ¿quieres añadir algo? Gracias. Pues doy paso a la última pregunta por razones de tiempo, que es totalmente dedicada a Alonso. Dice, ¿qué tipo de acciones realiza el psicólogo en un equipo de cuidados paliativos que no se hagan en otros entornos médicos? Pues la diferencia es que el psicólogo en otros entornos médicos es un psicólogo clínico que trata la patología y yo soy un psicólogo sanitario que trato al paciente en el proceso natural de su vida que le hace sufrir. Vale. Esto es, Sí, en pocas rápido. palabras, ya está. Muy bien. Pues estaba rebasando a ver si quedaba alguna pregunta más pendiente. Aprovecho para decir, Preguntaban, mientras sí. buscas, Lourdes, que Laguna está abierto para todo el que quiera aprender. Javier, permíteme decirlo, pero Es verdad. no es nuestra política, por eso lo digo sin pedirle permiso al director médico, porque nos gusta enseñar y nos apasiona nuestro trabajo, de verdad, y a todo el que viene nos encanta enseñarle y además nos devuelve la ilusión a nosotros también, o sea que todo el que quiera pasarse, escribirnos y preguntarnos, vamos a estar allí encantadísimos de daros respuestas. Entonces, revisando, han llegado varios mensajes de felicitaros por el trabajo que hacéis y hay dos preguntas concretas que a lo mejor sí se pueden responder. Una es si en paliativos hay también intervención de médicos especialistas y la otra, mejor cuidados paliativos en casa o en un centro, ¿no? ¿Cuál es que se ve mejor, ¿no? Si mantener al enfermo en casa o trasladarlo al hospital. Voy a contestar las dos si puedo de golpe. Médicos especialistas, que esa pregunta se puede ver desde dos perspectivas. No sé si lo que quiere preguntar es que cualquier médico especialista de cualquier especialidad puede hacer paliativos. Ahí la respuesta sería no es que pueda, sino que tiene que hacer paliativos. Todos vosotros, los que sois estudiantes de medicina ahora mismo o recién graduados en medicina, vais a tener una especialidad X que no va a ser cuidados paliativos, vais a dedicaros a otras cosas, pero todos vais a tener pacientes en situación avanzada y terminal y todos tenéis la obligación de no abandonar a vuestros pacientes y hacer medicina paliativa con ellos. La medicina paliativa no es una cosa de unos expertos que trabajan en unos equipos de cuidados paliativos. La medicina paliativa es de todos, absolutamente de todos, y por eso es tan importante formarse. La otra perspectiva de la pregunta es, bueno, pero ¿y en los equipos de cuidados paliativos, entonces los médicos qué especialidad tienen, ¿no? Hoy en día no existe el reconocimiento de la especialidad de cuidados paliativos. Otros compañeros míos dicen, es que no existe la especialidad de cuidados paliativos. Y yo corrijo y digo, sí existe la especialidad de cuidados paliativos. Los que trabajamos en cuidados paliativos somos especialistas en cuidados paliativos. Lo que pasa es que hay una incapacidad del gobierno para reconocer que existe esa especialidad. Es una cuestión de que no tienen la capacidad de reconocerlo, no tienen la habilidad de reconocerlo, pero la especialidad existe, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa especialidad? Pues como no está reglada, como no está organizada por el Estado, cada uno la consigue como puede, digamos, pues se hace un máster, hace rotaciones en distintos tipos de unidades, se va al extranjero, lee un montón de libros y al final, poco a poco, entre lo que vas estudiando y la experiencia, pues te vas haciendo especialista en algo, ¿no? Y luego todos los que trabajamos en cuidados paliativos, me refiero a los médicos, obligatoriamente todos somos especialistas en otra cosa, porque hoy en día tener un título de especialista es obligatorio para trabajar en un hospital. Entonces, pues en nuestro equipo pues hay oncólogos, hay internistas, hay geriatras, hay médicos de familia, pues cada uno desde su especialidad vira un poquito hacia cuidados paliativos. Y la otra pregunta, que era ¿en casa o en domicilio? Creo que la ha contestado Alonso en el chat también, pero no hay un sitio que sea el ideal. Hay que valorar cada caso y cada persona tendrá su sitio. Yo diría que
si tu enfermedad no es compleja, o sea, en el análogo al embarazo, si tu embarazo es un embarazo normal, no vas a tener problema ninguno, vas a poder estar en tu casa, pues si tu proceso de morir es normal, vas a poder estar en casa y con un poquito de supervisión de tu médico, de tu enfermera, vas a ir bien. Entonces podrás estar en casa, pero se requiere dos condiciones: que tu casa tenga capacidad para acoger una enfermedad terminal, que tengas una buena cama, que tengas espacio, que tengas un baño adaptado y que tengas acompañantes todo el tiempo, porque no puedes estar solo con una enfermedad en situación terminal. Entonces, si se cumple no complejidad, un lugar adecuado y familia, entonces lo mejor es en casa. Si no, pues hay que ir a algún sitio. Muchas gracias. Creo que ha llegado el momento de cerrar la sesión de hoy. Pues lo dejamos aquí y nos vemos mañana por la mañana. Os esperamos a todos. Adiós, gracias.